Amén. Así como estamos de pie, recibamos al pastor Salomón de la Cruz. Amén. Y nos trae estas conferencias, son 3 días. Amén. 3 días de conferencia. Esperemos que usted nos pueda acompañar los 3 días porque van a ser muy consecutivas. Lo que diga hoy va a tener relación con mañana y va a tener relación con pasado mañana. Y si usted no viene mañana, pues no va a entender lo de pasado mañana. Así que mejor venga, tráigase una libretita, la próxima unos apuntes. Aquí va a presentar él algunas fotos. No va a presentar mi foto para empezar. ¿No, pastor? Al pastor lo conozco desde que éramos unos chicuelos. Sí. Hace unos 2-3 añitos atrás, pastor. Amén, y es un gusto tenerlo con nosotros. Ya tenemos 3-4 años intentando traerlo hasta que Dios nos dio esta oportunidad de poderlo traer. Amén. Dios les bendiga, le dejo el lugar al pastor. Gracias. Hermanos, pueden ocupar sus lugares. Le agradezco mucho al pastor Otto, le digo Otto, pues Otoniel Cárdenas, porque como él dice, ya un tiempo atrás nos conocimos. Su papá es familia con nosotros y muy cercano. Cuando era un pequeño escuchaba sus predicaciones del papá de mi hermano Otto, el pastor Cárdenas. Y ahora tenemos la bendición de coincidir en varios sitios y compartiendo espacio, compartiendo púlpito. Y le agradezco al hermano, a su distinguida esposa, que pues me han tratado de maravilla, los hermanos, desde que llegamos a esta Isla Mujeres, que tiene muchísima historia detrás, ¿verdad? Nosotros venimos de isla a isla, de Isla de Cozumel, que está también del otro lado. Isla de Cozumel tiene mucha semejanza, lo único que cambia es el tamaño, pero es semejante en su historia, ya que ambos centros mayas eran centros ceremoniales donde se veneraba a un ídolo de carácter de la diosa de la fertilidad, que es Ixchel, pero que ahora en estos lugares también hay pueblo de Dios y se adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, que pronto viene por nosotros. Y esta hora le doy gracias a Dios, en la primera ocasión que el Señor me permite estar con ustedes para compartir aquí en Isla Mujeres esta palabra. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y como bien dijo el pastor, vamos a tener un seguimiento, lo vamos a llevar paso a paso. En primer lugar, hablando de lo que es los postreros días. En general vamos a hablar de los postreros días para la iglesia, y después vamos a estar hablando del final de los postreros días para la iglesia, y por último, porque no nos alcanza para otro tema, pero vamos a hablar de la última hora de los postreros días para la iglesia. Son temas que interesan, que nos hacen ver mucho acerca del tiempo que nos ha tocado vivir. Ustedes pueden ver que estamos en un tiempo tremendamente fuerte, pero vamos a leer la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, y vamos a estar leyendo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Recio, vamos a darle lectura a estos pasajes que nos hablan acerca de este tema tan importante de los postreros días, o los días finales, o los últimos días, que así se le conocen. En este caso lo vamos a enfocar a la iglesia. Y dice la palabra del Señor de esa manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Ese es el texto que vamos a tomar como referencia. De entrada aquí el apóstol Pablo
está profetizando acerca de los postreros tiempos que iban a seguir inmediatamente a su ministerio. Pero se han trasladado esta profecía hasta nuestros días, porque cuando él comenzó a predicar, esas profecías van teniendo un cumplimiento pequeño, pero que fue creciendo, fue avanzando, y en este momento ya prácticamente esto es un monstruo que se ha sumado no solamente a las señales para la iglesia, sino que se ha sumado a señales de varios tipos, señales de tipo físico, de tipo de sector salud, como lo es el coronavirus, que apenas está asustando a mucha gente, y que sobre esto hay muchísimas teorías respecto a que de dónde vino y qué es el efecto que ha tenido, pero también sobre los efectos que va en la economía. Por lo tanto, no solamente tenemos ahí cambios que se están dando en lo económico y reacomodos de tipo geopolítico. Cuando hablamos de geopolítico, estamos hablando de toda la dimensión de lo que está aconteciendo en este momento en el mundo, las fichas que están en el gobierno mundial, en los dos grupos que yo puedo percibir que en este momento están, que son el nuevo orden mundial, y por otro lado resurgiendo el nuevo orden mundial, porque hay dos grupos de gobiernos que ya están entronizándose en el mundo y que están avanzando, y que posiblemente va a llegar al momento cuando la escritura dice que van a sentarse a tomar acuerdos, porque para los que ya vaticinaban una tercera guerra mundial, y nosotros salíamos a anunciar de que no es el tiempo, la escritura todavía no anuncia una tercera guerra mundial, sino que hay un momento en el que va a entrar una aparente paz todavía, y estos acuerdos que se van gestando en los reacomodos del mundo, que incluso hay una confusión, porque de pronto encontramos a una línea de gobernantes de tipo nacionalistas, otros gobernantes que ya pertenecen al nuevo orden mundial pasado, y otros gobernantes que incluso pertenecen a líneas entre comillas evangélicas. Así que estamos prácticamente en una situación de emergencia, por así decir, en el que no solamente esos temas, sino como ya en otros temas hemos compartido las cuestiones astronómicas que se han dado, que son definitivamente señales, porque están muy claramente enmarcadas en la escritura, las señales, por ejemplo, de las lunas de sangre que vinieron 2014, 2016, que anunciaron un periodo inminente que viene y que posiblemente está anunciado en las escrituras. 2017, luego encontramos a un eclipse pasando en los Estados Unidos, dando, hermanos, aviso para una oportunidad para los Estados Unidos, y que viene otro eclipse 7 años después, 2024, que precisamente regresa en la parte de los Estados Unidos. Entonces, interesante, 2024, perdón, y aquí interesante que todos estos datos se van dando de una manera avanzada, y todas las lunas sorprendentes que se están dando en este año, que es prácticamente 2020, como algunos entienden, como un año de mucha actividad profética sobre todo lo que va a suceder en mayo de este año, que es la reunión al cual el máximo líder del romanismo está convocando, y es con motivo del aniversario también de la fundación de la nación de Israel. Así que estamos ante esos cambios, pero lo más impactante de todo esto de lo que vamos a hablar es el aspecto que vamos a tocar, que es el aspecto espiritual que se está dando en el mundo, el aspecto que se está desarrollando un movimiento, un desate de espíritus demoníacos, de espíritus malvados, de espíritus de muerte, que incluso ya se está preparando escenarios para el futuro culto que viene, el culto
culto a Satanás, porque el satanismo va a ser la religión del futuro y que ha comenzado a través de los grupos delictivos, el culto a la muerte, que ha desatado una cadena de muerte, espíritus de muerte que se están desarrollando. Pero no solamente eso, sino que lo más grave que se está dando es de lo que vamos a hablar, es no solo lo que está sucediendo afuera, porque eso no nos sorprende, sino lo que está sucediendo en el interior de las congregaciones, donde se está dando apertura a espíritus también engañadores, de lo que vamos a hablar, que ya profetizó el apóstol Pablo. Ya esto nos está diciendo que algo grande viene sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya el remanente y la manada pequeña cada vez se está reduciendo más, y un gran número de personas solamente llevan el título de cristianos, pero no tienen nada de cristianos, incluso quienes se llaman predicadores. Me llama la atención que esto ha despertado la curiosidad de personajes de la televisión secular, que no solamente están en las investigaciones de los canales científicos, sino que también aún dentro del mundo de los canales de diversión, y ya están hablando dentro de esos grupos, haciendo sus teorías, todos aquellos que hablan acerca de las profecías, porque dicen, esto no es normal, algo está por venir. Y entonces están analizando las profecías de Malaquías, que no es de Malaquías de la Biblia, sino de Malaquías de un sacerdote del siglo X, y están analizando también las profecías de Nostradamus, que plagió muchísima información de la Biblia y que lo empieza a aterrizar teorizando sobre lo que va a pasar en Estados Unidos o con un gobernante mundial que viene. Y también están tocando temas de la Biblia. Y en redes sociales ustedes son testigos. De pronto ya tenemos cuántos escatólogos empíricos, ¿verdad?, que ni siquiera van a la iglesia, pero que ya salen a profetizar y a dar su opinión acerca de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, llama la atención, esto es bueno. Por un lado, qué bueno que se toque ese tema. Por otro lado, es lamentable que hay mucha información chatarra que está circulando, y que muchos creyentes que son ávidos a las redes sociales, que no vienen a la iglesia, pero sí se la pasan en el Facebook publicando, que no tienen tiempo para venir a orar, para venir a estudiar la palabra del Señor, pero se la pasan todo el día en YouTube, que se están enterando de todo lo que está sucediendo allá en el carnaval, pero no vienen a la casa de Dios. Gente que se está educando, de personas que ni saben quiénes son, muchos de los cuales son pertenecientes a grupos sectarios y a grupos incluso espiritistas y hasta brujos, hermanos, se los digo con causa y con comprobación de hecho. Y saben ustedes que mucha gente, incluso de grupos, está siendo pagados para que envíen información, y tantos creyentes se están alimentando de redes sociales porque no vienen a la casa de Dios a estudiar la palabra del Señor. Hoy entonces vamos a estudiar un término que cada vez se ha vuelto más popular. Postreros días, últimos tiempos. Pero lo vamos a estudiar conforme dice la palabra del Señor, no conforme a los rumores que escuchan allá en el chisme del Facebook. Y encontramos desde luego que estos personajes son personajes de tipo profético, claro que sí, pero necesitamos conocer a profundidad de qué se trata este tema. La palabra del Señor nos presenta un esquema. Dios es un Dios de orden y ha establecido orden en el mundo. Por allá nos ha dejado
un sistema para que nosotros entendamos. Y hay un método muy bueno para comprender la Escritura, que es el método de las dispensaciones. Para los que quieren entrar en el estudio de las dispensaciones, traemos también un libro que habla de las dispensaciones. Se los recomiendo para que ustedes vayan comenzando a ver las etapas, los tiempos, de cómo están distribuidos los tiempos en el plan de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo. Por eso dice, todo tiene su tiempo. Y Dios también tiene su tiempo en la forma en que desarrolla el programa. Hay un tiempo para todo. Hay 7 dispensaciones que ustedes pueden ver, pero está dividido. De hecho, en la Escritura, si ustedes van a estudiar, aquí tengo 17 tiempos diferentes, de los cuales se presentan en las Escrituras. Por ejemplo, se habla de que Dios tiene un programa de los siglos. Se habla de siglos pasados, se habla de siglos presentes, el siglo venidero, se habla del tiempo de los gentiles, se habla de la plenitud de los gentiles, se habla de los postreros días, que es de lo que vamos a hablar, y también se habla de un final de los postreros días. Pero algunos no entienden que hay un postreros días para Israel y hay postreros días para la iglesia. No solamente hay postreros días, hay fin de los postreros días para Israel y hay fin de los postreros días para la iglesia. Y algunos no sabían esto, pero vamos a ir entendiendo en la palabra del Señor cómo existen tiempos. De todas formas, por allá voy a dejar algunos libros, hermanos, para que ustedes estudien, puedan ustedes alimentarse de la palabra del Señor e introducirse en el estudio de esta palabra. Vamos de esos 17 que hay allá, vamos los últimos 4 a enfocarlos. ¿Cuáles son los últimos 4? Que son postreros días para Israel. Pero también hay el fin de los postreros días para Israel. Lo vamos a ver. Y después vamos a hablar de los postreros días para la iglesia, que está contenido dentro de los postreros días para Israel, pero la parte que vive la iglesia de esos postreros días. Y esa iglesia también va a tener una parte que se llama el fin de los postreros días para la iglesia, que vamos a ver mañana. Hoy solo vamos a ver los postreros días para la iglesia, para entender el panorama, pero mañana vamos a hablar del fin de los postreros días para la iglesia. Bueno, en cualquier expresión de tiempo que diga, por ejemplo, el tiempo presente, en la Escritura, cuando usted lea, en el tiempo presente, tienes que tomarlo desde el punto de partida del escritor. Por ejemplo, si el escritor es del Antiguo Testamento, cuando dice tiempo presente, está hablando de la época de la ley, cuando fue dada la ley. Pero si llegas a leer, por ejemplo, en los evangelios, el Señor nació bajo la ley y vivió también bajo la ley. Quiere decir que Él incluso muere conforme a la ley por nuestros pecados. Y luego que resucita, entonces establece otra nueva época. Sin embargo, todo el tiempo de los evangelios, porque los evangelios hablan de la vida del Señor Jesucristo, hablan de la época de la ley todavía. Aún los evangelios, es muy importante que lo sepan. Y cuando los evangelios son leídos o el Antiguo Testamento es leído, tiene que entenderse que se está hablando de los tiempos de Dios para la nación de Israel. Así que si leo Mateo 24, por ejemplo, entiendo que se trata no de un capítulo de profecías para la iglesia, aunque la iglesia pueda ser testiga de algunos de los hechos, sino que son exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero cuando llegas a estudiar los evangelios, después del día de Pentecostés, vas a encontrarte que hay una expresión que se habla de estos días, estos tiempos, y esa expresión se refiere para la iglesia. Entonces es importante que hagamos esta diferencia para que no caigamos en errores. Entonces hay un aspecto de los postreros días
que se trata de Israel, y también hay un aspecto de los postreros días que se trata de la iglesia. Con ese concepto entendemos esta expresión. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en este diagrama que les tengo puesto, en este diagrama, ven, antes de la llegada del Mesías, esta edad se llamaba, que era el tiempo de la ley. Cuando el Mesías viene como siervo, inaugura los últimos días o la escatología, y se llama lo que ya inauguró los últimos días, pero no se terminaron los últimos días. Los últimos días se empezaron a desarrollar, y se desarrolla el presente siglo con la venida del Mesías. Pero estos últimos días van a encontrar su culminación en la segunda venida, cuando ya no viene como siervo a morir, sino que ahora viene como rey para poder reinar. Y entonces inicia o continúa los postreros días en la era venidera, que se llama también siglo venidero. Pero, por ejemplo, para la iglesia hay dos etapas de siglo venidero. Por ejemplo, para la iglesia está el reino milenial, que es en la tierra, y es parte del siglo venidero. Pero también está la parte que es eterna del siglo venidero. Así que encontramos algo muy interesante. Miren, para que vayamos ubicándonos en dónde es que empieza a haber un cambio. ¿Qué es esta imagen? La imagen de la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo se instituye un programa nuevo que no estaba establecido. Un programa que va a desarrollarse, que no contaba el pueblo de Israel con ello. ¿Cuál es ese programa? Ese programa está basado en la muerte de Cristo. Si quitas la muerte de Cristo, ese programa que está establecido, ahora está andando, no tendría caso. Se llama el tiempo de la gracia. ¿En qué consiste el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia, eso es importante que sepamos, el tiempo de la gracia con la muerte de Cristo comienza. Porque aquí, ojo, para todos aquellos grupos legalistas que quieren volver a la ley, ¿qué es lo que están haciendo estos grupos? Están tomando en nada la muerte de Cristo, como dijo Pablo. Entonces, si vamos a volver a la ley, por demás vino Cristo, por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que significa esto? Que la muerte de Cristo no es cualquier muerte, es una muerte sustitutiva. Él ocupó mi lugar. Nadie podía cumplir la ley, porque para cumplir la ley tienes que haber guardado la ley, ninguna vez haber pecado, ni una sola vez, desde que tú naces hasta que tú mueres, ninguna sola vez. Con una sola vez que tú hayas quebrantado la ley, eres culpable de toda la ley. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién puede cumplir la ley? Desde que nace hasta que muere, con una sola infracción de la ley. De los 10 mandamientos, de los 613 mandamientos que hay, porque no son 10 mandamientos. La ley, que es la totalidad de la Torah, contiene 613 mandamientos. Y esos 613 los tienes que guardar a cabalidad. Porque cuando leemos los 10 mandamientos, en realidad fue el inicio, cuando se le dio a Moisés hablado, y ellos dijeron, cuando terminó de hablar los 10, iba a leerle los 613 el Señor, pero ellos dijeron, por favor, ya no soportamos más, mejor sube a buscar el libro, y le dan el libro con los 613 mandamientos, toda la Torah, que es completa. ¿Quién puede guardarlo? Nadie. Entonces surge esto que se llama la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. No es lo mismo hablar de gracia que gracia del Señor Jesucristo. Gracia de Dios manifestada en Jesucristo, no es lo mismo. Cuando hablamos del tiempo de gracia, no es solamente decir gracia, que es en el griego es charis, y en el hebreo es gesed, pero gesed
Gesed había sido manifestado en el Antiguo Testamento. Gracia. ¿Hubo gracia en el Antiguo Testamento? Sí, hubo gracia. La ley misma fue un acto de gracia de Dios, porque por su gracia les dio la ley. Pero no esta gracia que estoy hablando, porque esta gracia, que es Charis, no es la misma que Gesed del Antiguo Testamento. Gracia, no. Esta gracia es la que Dios manifestó en Jesucristo. ¿Qué consistía esta gracia? En que siendo yo aún pecador, Cristo ocupó mi lugar como sustituto y murió por mis pecados. Tomó mi lugar, y esto se llama la gracia del Señor Jesucristo. Así que no es solamente decir la gracia, no, es la gracia del Señor Jesucristo. Esa gracia no la conocían ni los ángeles, dice la Biblia. Ni los ángeles habían conocido de esta gracia, que fue manifestada en lo postrero de los tiempos, dice la Escritura. No la conocieron ellos. Entonces es importante entender que aquí se marca una diferencia. Cristo muere como sustituto, tomó mi lugar y murió por mis pecados pasados y murió por mis pecados futuros. Dele un aplauso al Señor, hermano. Esto es como para que te emocione. Entonces, esto, ¿entienden lo que es la gracia? Entonces, no puedes desechar. Ahora, por allá tenemos un libro de teología para que quieran seguir profundizando el tema de la gracia. También lo hablo allá en mi primer volumen de teología. Ustedes lo pueden adquirir posteriormente, ir profundizando. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que a través de la muerte de Cristo, en el cuerpo de Cristo, surge un nuevo pueblo. Del costado sangrado de Cristo surge un pueblo. Como resultado, un pueblo. Ese pueblo no existía en el Antiguo Testamento. No es el pueblo de Israel, sino que es un nuevo cuerpo. Se llama el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo no podía existir si Cristo no hubiera muerto. No podía existir si Cristo no hubiera resucitado. No podía existir si Cristo no hubiera ascendido y convertidose Él en cabeza de ese cuerpo. Eso dice Colosenses. Por lo tanto, entendemos algo muy importante, que es que este cuerpo que se formó es nuevo en todos los sentidos. Y la Biblia le llama que era un misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque si no se dio a conocer en otras generaciones, la iglesia es un nuevo pueblo compuesto por judíos creyentes y gentiles creyentes. Eso no era así en el pueblo de Israel. Ahora, en este cuerpo, creyentes ¿en quién? En Cristo Jesús, en el Mesías. Así que, ¿con qué propósito fue formado este pueblo? Dice, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Para quiénes? Para el siglo venidero, es decir, para aquellas generaciones del milenio, del pueblo de Israel, y sepan que hubo un pueblo que fue formado por su pura gracia, y que ese es el pueblo del Señor, que se llama la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, ¿en qué consiste esta gracia? Ya hemos visto, esta gracia consiste en que Él ocupó nuestro lugar y murió por nosotros, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, no por obras. Y aquí es muy interesante, no por las obras de la ley, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que durante este tiempo de gracia, Dios está desarrollando un programa divino. ¿Cuál programa? Su iglesia. Eso es lo que está desarrollando ahora en este periodo de gracia. El tiempo que se llama tiempo de gracia, se está desarrollando un programa que era desconocido, se le conoce como un misterio, pero Dios lo reveló ahora y les dice: este es mi cuerpo, que se llama el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y entonces hay una nueva línea de revelación.
Así que entremos pues ya ahora sí al tema que nos corresponde para que vayamos estudiando. Y para esto vamos a ver dos cosas. Miren, los postreros tiempos lo vamos a estudiar en dos secciones para que más o menos tengamos una idea. ¿Cuáles son esas dos secciones? Postreros tiempos para Israel, que en el hebreo es Baharit Hayamin. Ese es el hebreo. Barit Hayamin es postreros tiempos para Israel. Y postreros tiempos para la iglesia, que en griego es Justeron Kairos. Una vez que entendamos estos dos conceptos, postreros tiempos para Israel y postreros tiempos para la iglesia, vamos a desarrollar ya un entendimiento un poquito más claro de lo que enseña la Escritura acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Primero, entremos a los postreros tiempos para Israel, que es el Barit Hayamin. Ahora, el Barit Hayamin que aquí se menciona, o los postreros tiempos, como hemos dicho, no solamente porque se diga lo por venir o lo que está por venir, se refiere a los postreros días, pero hay algunos textos claves que vamos a mencionar. No voy a mencionar todos, pero sí voy a mencionar algunos que nos van a desarrollar la idea de qué es los postreros días. ¿Está bien? Vamos a ver el primero, porque la expresión realmente, Barit Hayamin, significa futuro, lo que va a pasar en el futuro. Pero no solamente es futuro, hay algunos textos que son claves y que hablan este concepto en forma técnica para referirse a un periodo exacto de tiempo que se puede fechar, que se puede poner fecha de cuándo se desarrolla este periodo de tiempo, y es conocido como los postreros días. Vamos a ver, miren, vamos a ver aquí los pasajes más populares, comenzando con el primero. La primera vez que en forma técnica se menciona Barit Hayamin es en Génesis 49:1, donde dice que llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Él juntó a sus hijos y a cada uno les fue dando una profecía. Sería bueno que lo estudien, Génesis 49. Y él dice claramente que esas profecías que les estaba dando son ¿para cuándo? Son para los días venideros. Ahí aparece Barit Hayamin, que es los postreros días. Y eso nos llama mucho la atención. Entonces, si les estaba dando profecías específicamente para ese tiempo, quiere decir que el programa que se iba a desarrollar de los postreros tiempos iba a ser un programa muy importante. De hecho, en Deuteronomio también aparece en 4:30, encontramos otra vez el uso técnico de los postreros días, cuando dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzasen todas estas cosas, hablando en Deuteronomio 4, que iban a ser ellos castigados por sus pecados, pero en los postreros días, si ellos en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, Él te traerá nuevamente, dice, de donde haya sido esparcido. Por eso es que entendemos que el tema de los postreros días es un tema pertinente y que debe de estudiarse, porque hay un pueblo de Israel, hay un retorno que está iniciando a su tierra, y eso significa que estamos en época de los postreros días todavía. Vamos a ver, en Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esto en lo postrero de los tiempos, que aquí se refiere al reino milenial, al reino del Mesías, que también abarca los postreros tiempos. Por lo tanto, el tiempo cuando el pueblo se arrepiente, regresa, consiste también en el periodo de los últimos días, pero también el reinado del Mesías sucede en los postreros días o postreros tiempos. En Oseas 3:5 también aparece esa frase, en Miqueas 4:1. Y vamos a ver el del profeta Daniel, porque el profeta Daniel
habla mucho acerca de esto, y es bueno estudiar el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel, que es uno de los libros de mucha profecía, se enfoca a hablar de los postreros días. De hecho, Daniel habla específicamente de los postreros días para Israel. Y también habla de los postreros días para los gentiles. Eso es algo muy interesante. Pero vamos a ver esto. La expresión postreros días, Harit Hayamín. En Daniel 2:28, cuando Nabucodonosor sueña la gran imagen. ¿Se acuerdan ustedes la imagen? Que tiene una cabeza de oro, que tiene los pechos y los brazos de plata, que tiene esta parte de los muslos de hierro, y los pies y los dedos de esa imagen de hierro y de barro cocido. Esa imagen que está representando a los 4 imperios mundiales que iban a surgir. Es interesante. ¿Por qué razón? Porque esta imagen habla de los postreros días. De hecho, en el 2:28 le dijeron: a ti, oh rey, se te ha revelado lo que va a acontecer en los postreros días, o en los postreros de los tiempos. Quiere decir, escuchen esto, para que ya vamos a empezar a aterrizarlo aquí en Daniel. Quiere decir que los postreros tiempos para Israel, en realidad, iban a comenzar cuando estas profecías empiecen a cumplirse, las de la imagen. Y estas profecías comenzaron en el año 605 a cumplirse con el imperio babilónico, 605 antes de Cristo. Por lo tanto, ahí comenzaron los postreros días, cuando empieza a cumplirse con el imperio babilónico. Ahí comenzó a cumplirse. Sin embargo, había una nota predominante en todas las veces que se menciona los postreros días. ¿Sabes cuál es la nota predominante? Que en la época de los postreros días, ellos iban a saber que Dios no se ha olvidado de ellos cuando surja un personaje importante que se llama el Mesías, y va a surgir dentro del periodo de los postreros días. Así que cuando el Mesías venga, sepan que los postreros días comienzan un periodo de declive, porque ahora se les va a establecer el reino mesiánico, porque ya llegó el Mesías. Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta. En la parte final o consumación de esos postreros días, el tiempo del fin, así se le llama, cuando los postreros días lleguen a una época de crisis, cuando los postreros días lleguen a una época cuando el pueblo va a sufrir demasiado, se le va a conocer a esa época como la época del fin. Por eso cuando la Biblia dice, pero aún no es el fin, se refiere a un periodo de tiempo del que habló Daniel. Daniel habló de ese periodo de tiempo que se llama la gran tribulación. Y el fin específicamente se le llama a la segunda parte de la gran tribulación, cuando surge el antimesías o el anticristo. A esa parte, cuando se revela el anticristo, porque el anticristo tiene 2 partes. Una de las partes es cuando surge como un príncipe, como un libertador, como un rey, y después aparece ya cuando se quita la máscara en la segunda parte de la tribulación, a la mitad de la semana de los 7 años, y entonces comienza lo que se llama el periodo del fin. Así que los postreros días para Israel iban a acabar en un periodo que se llama el tiempo del fin. Ese tiempo del fin iba a ser un tiempo de grande opresión para el pueblo de Israel, pero que iba a culminar con la llegada también del Mesías. Muy bien. Bueno, aunque desde luego entendemos que hay una conexión directa con Israel, ¿verdad?, aquí en los postreros días, y que la iglesia en una parte entra de los postreros días para Israel, entra en alguna parte, ahorita lo vamos a ver, pero en realidad los postreros días para Israel pertenecen a ese periodo de tiempo escatológico que llega a su clímax cuando
surge ese personaje que se le conoce como un personaje, el anticristo, que es en el periodo de la gran tribulación. Entonces, y aparece el Señor Jesucristo, el Mesías, para libertar a su pueblo, y entonces ahí podemos decir que son manifestados lo que se llama el reino milenial, que abarca 1000 años de los postreros días más. O sea, que los postreros días para Israel todavía tiene para mucho. O sea, ¿estamos en los postreros días? Sí. Los últimos días o postreros días, aunque incluye eventos que ya pertenecen a la historia, todavía falta para que se cumplan. Estamos en pleno desarrollo de los postreros días para Israel. Miren, algunos comentaristas que aquí tengo que hablan acerca de qué es los postreros días en el libro de Daniel. Ustedes pueden verlo, que van desde diferentes posturas, pero todos concuerdan en que los postreros días comenzaron con el cumplimiento de las visiones de Daniel. Cuando llegó el Mesías, se atendió el foco de que él había traído a colación y a recordarles que Dios no se ha olvidado de los postreros días, y es la razón por la que luego iba a haber un diálogo sobre su reino que iba a establecer, porque él sabía, o la gente sabía, que cuando el Mesías venga iba a establecer el reino que anuncia para los postreros días. Vamos, entonces interesante este tema. Bueno, la expresión postreros días significa un espacio de tiempo que comienza desde el cumplimiento de la profecía de Daniel, se desarrolla cuando viene el Mesías, pero todavía no se consuma. Esta se va a consumar en el reino mesiánico. ¿Ya entendimos esto, hermano? ¿Captamos la primera parte? Los postreros días para Israel, ya entendemos que es todo este periodo de tiempo cuando empezó a cumplirse la visión de la imagen con el reino de Babilonia. Abarcó el gobierno Medo-Persia, Grecia, Roma, la venida del Señor Jesucristo que estaba anunciada. También encontramos algo muy interesante en el libro de Joel. En el libro de Joel, aquí no aparece el libro de Joel, cuando habla de los postreros días. Bueno, no lo pusimos. Joel, aquí está. Cuando en el libro de Joel, es muy interesante, que quiero comentar antes de llegar del Nuevo Testamento. Miren, en el libro de Joel, en específico, en el capítulo 2, se va desarrollando también este tema de los postreros días. Y Joel dice que primeramente, para que los postreros días comiencen, iba a haber un periodo de juicio que iba a venir sobre las naciones que oprimen a su pueblo, porque su pueblo está siendo oprimido por su rebeldía, por su pecado. Pero Dios iba a enjuiciar a esas naciones. Después de que enjuicie a esas naciones, entonces dice, después de esto, dice Dios, ¿después de qué? Después de que comience el día del Señor. El juicio sobre las naciones iba a estar en el periodo del fin, que se llama también el día del Señor. O sea, el fin de esos tiempos, el final de los últimos días, se le conoce como el día del Señor, que es el periodo de la gran tribulación también. Es un tiempo en el que las naciones son enjuiciadas, y en ese periodo de tiempo, cuando termine, dice, después de esto, dice Dios, después de esto, ¿después de qué? Después del día del Señor. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2. Si ustedes leen el capítulo 2 de Joel, se van a dar cuenta que comienza el día del Señor, pero cuando termine el día del Señor enjuiciando a las naciones, después de esto, dice que se arrepiente Israel, versículos 12 al 27. Acontecerá que ellos se van a arrepentir, y después del arrepentimiento de ellos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo va a ser? Al final de los postreros días para Israel. ¿Ya sucedió eso? No ha sucedido, porque no se han enjuiciado a las naciones en el periodo de la tribulación, en el día del Señor, y tampoco Israel se ha arrepentido. ¿Cree hoy Israel en el Mesías Jesucristo, sí o no? Entonces no se ha arrepentido.
Porque antes de que se arrepiente, las naciones van a ser enjuiciadas y entonces vendrá un periodo de arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, después de esto, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, le dice a la nación de Israel, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, soñarán sueños. Entonces es interesante esto de cómo es después de eso, pero eso va a suceder en los postreros días para Israel. Inmediatamente que se derrame la presencia del Espíritu Santo en general sobre el pueblo de Israel, con un grande avivamiento, se inaugura el milenio. Todo eso sucede en los postreros días. ¿Para quién? Para Israel. ¿Ya? Quedamos hasta allá. Entonces pasamos ahora a hablar de los postreros días para... ¿Postreros días para quién? Para la iglesia. Ya entendimos postreros días para Israel. Muy bien. Entonces vamos a esto. Miren, cuando en el Nuevo Testamento se habla de los postreros días, tiene que entenderse que ya hay otro contexto. Sí. ¿Por qué? Porque el periodo de la ley se detuvo. Se detuvo con la muerte de Cristo. Inició dentro de ese periodo insertado un periodo de gracia, que cuando este periodo termine, entonces vuelve a continuar el periodo de la ley por 7 años más, que es el periodo de la gran tribulación, que es un tiempo de angustia para Jacob, que es Israel en rebeldía. Vamos captando la idea. Entonces, en este periodo nosotros estamos contenido dentro de los postreros días para Israel. Estamos nosotros dentro de esos postreros días, pero los apóstoles del Señor tomaron el contexto de los postreros días, y ellos saben, porque los apóstoles eran judíos, todos los apóstoles eran judíos, y conocen todo lo que yo les di, y lo conocen a profundidad. Saben que los postreros días son para Israel, pero como la iglesia es una nueva comunidad, dicen ellos, bueno, ¿qué es lo que hay para esta comunidad? ¿Estamos también contenidos dentro de los postreros días? Sí, pero son postreros días en un contexto de la iglesia, ¿ya? Son postreros días en un contexto de... Entonces los apóstoles empezaron a hablar de los postreros días, ya no solamente para la nación de Israel, sino en el contexto de la iglesia. Los postreros días para la iglesia. ¿Por qué? Porque como los postreros días comenzaron con el imperio babilónico y se extienden hasta el milenio, pues nosotros estamos dentro de ese periodo. Pero hay ciertas características que son exclusivas para la iglesia en el contexto de los últimos o postreros días. Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, aquí en Hechos 2:17, que es uno de los temas que tocamos ahorita. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan, verdad? Ya lo ubicamos. Ese día se inauguró, ¿qué? La iglesia. Porque se sentó la cabeza y envió al Espíritu Santo sobre su cuerpo. Y su cuerpo se convirtió en el cuerpo actuante de Cristo. Y recibió poder del Espíritu Santo, recibió vida el cuerpo. Y entonces el apóstol Pedro hace una cita para respaldar que eso que están viendo no es algo raro, no se les extrañe a ustedes. Les iba a demostrar varias cosas. En primer lugar, les iba a demostrar que Jesucristo es el Mesías, que apareció en los postreros días. ¿Apareció en los postreros días Cristo, sí o no? Sí, dentro del periodo de los postreros días apareció. Sí, y les iba a demostrar que sí era el Mesías, porque cuando el Mesías aparezca, iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Cristo es el Mesías. Para comenzar, les está diciendo. Pero en segundo, envía usando las profecías de doble referencia. Es decir, que le corresponde a Israel. Ahora lo toma, se lo aplica a la iglesia, que está compuesto en ese momento por un grupo de judíos,
se los aplica a ellos y les dice: esto es lo dicho. Ahora, no dice que allí se está cumpliendo, no, dice esto es lo dicho, porque cuando se cumple una profecía se dice para que se cumpliese la escritura. Pero no dice para que se cumpliese la escritura, dice esto es lo dicho. Lo que está diciendo es, tiene referencia, no está fuera de orden, es algo bíblico lo que está pasando, no se espanten, tiene relación con la Biblia. Lo que hace él es un paralelismo, lo compara. Lo que va a suceder al final en el pueblo de Israel ya empezó a suceder hoy en la iglesia, les está diciendo, y compara esto. Es algo muy interesante porque relaciona esto. Él, como dije, no afirma que es el cumplimiento, pero sí está sucediendo dentro de los postreros días para la iglesia. Y lo que todavía no tiene su cumplimiento para Israel porque no se ha arrepentido, para la iglesia que se ha arrepentido y que ha recibido a Cristo como su Mesías, ya estamos viviendo en los postreros días porque ya tenemos al Mesías. Es más, ya tenemos un adelanto de lo que va a ser en el reino de los cielos. Entonces, algo muy interesante. Entonces, cuando los discípulos, llama la atención porque Pedro es el que lo está diciendo, y Pedro conoce también las diferentes profecías para Israel y para la iglesia, las conoce. De hecho, en el capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro, creo, porque fue uno de los voceros, dice que los discípulos le dijeron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y seguramente era Pedro el vocero, así que Pedro conoce. Y el Señor le respondió, no le corrigió el Señor diciendo: a ver, ¿de qué reino si ya estamos en el reino? No. El reino davídico. El Señor no le dijo: tú estás mal al esperar en el futuro un reino. No se los dijo. Lo que estaba pensando Pedro es: bueno, si tú eres el Mesías y ya estamos en los postreros tiempos, si ya las profecías sobre el siervo sufriente se cumplieron, entonces, ¿dónde quedan las profecías del reino? ¿Dónde? ¿Lo vas a restaurar? Ahora, la pregunta de Pedro no era que si se va a restaurar el reino. El reino sabe que se va a restaurar, hablando del reino davídico, del reino en Israel, del reino milenial. Su pregunta no era que si se iba a restaurar o no. Su pregunta era: ¿lo vas a restaurar en este tiempo? Su pregunta era de tiempo. ¿Cuándo? Y el Señor le dice: miren, no les toca a ustedes saber acerca de esta línea de escatología que se llama Kairos Cronos, tiempos y sazones. Tiempos y sazones. Cuando tú leas en la Biblia tiempos y sazones, son tiempos específicos de los postreros días para Israel. Tiempos y sazones. Por eso es que cuando Pablo dice: cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina viene sobre ellos. Y sobre los tiempos y las sazones no tienen necesidad que yo los escriba, porque ustedes saben que el día del Señor viene como ladrón en la noche para ellos. O sea, para ellos, porque nosotros no estamos en el tiempo y las sazones. Esos son profecías para los judíos. Gran tribulación, profecía para los judíos. Pero les está explicando: ustedes no se preocupen del tiempo y las sazones. Ustedes preocúpense de ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, y el Padre sabe cuándo va a ser el tiempo y las sazones, cuando venga la gran tribulación y luego se establezca el reino milenial. Eso es el tiempo y las sazones. Así que no se preocupen. ¿Sabía Pedro que habían profecías para los judíos específicamente? ¿Sí o no lo sabía? ¿Él como judío lo sabía? Claro que sí, lo estamos viendo que sí. Entonces él toma esta parte de las profecías, y es la razón por la que él más adelante iba a explicar en sus cartas acerca de las profecías relacionadas para Israel y las profecías relacionadas para la iglesia en los postreros días. Esto es algo que debemos de entender, y que el apóstol Pedro hace referencia. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:20, él habla del presente tiempo, destacando la primera venida del Mesías, que comenzó ya en el presente tiempo. Cuando Cristo vino,
comenzaron los postreros días, dice el apóstol Pedro. Estamos en los postreros días porque ya vino el Mesías. Esa era parte de su predicación. También en 2 de Pedro 3 al 7 habla de en los postreros tiempos vendrán burladores de la segunda venida. Allí él hace referencia que los días antes de la segunda venida también son llamados postreros días para la iglesia. También postreros días, los días que anteceden a su segunda venida, cuando vendrán burladores de la segunda venida. Y en tercer lugar, cuando se realiza el juicio de recompensas en la segunda venida con el Mesías, que se llama en el tiempo postrero, mencionándolo él en 1 de Pedro 1:5, cuando habla de la última sazón, también le llama postreros tiempos. Por lo tanto, los postreros tiempos para la iglesia está dentro de los postreros días también para Israel, pero es más pequeño. ¿De cuándo a cuándo abarca los postreros días para la iglesia? Los postreros días para la iglesia, según entendemos a través de otros pasajes como este de Hebreos 1:2, que dice claramente, hace referencia que ya estamos en esos postreros días a partir del Mesías, porque dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio de Jesucristo. Así que los postreros días para la iglesia comenzaron con el ministerio del Señor Jesucristo. En estos días, con el ministerio del Cristo resucitado. Ahí comenzó para la iglesia los postreros días. ¿Estamos en los postreros días, sí o no? Sí. Pero todavía los postreros días para la iglesia no terminan. Es algo muy interesante que Santiago dice: en estos postreros tiempos, dice Santiago, dirigido a la comunidad mesiánica de Jerusalén, les habla de los días malos que los profetas anunciaron a Israel previos al establecimiento del reino, y le dice: ustedes atesoran dinero para los días postreros. Es decir, que cuando venga la hecatombe económica, ustedes están atesorando dinero, le dice a los ricos de ese siglo. Así que ellos iban a quedar al final en los postreros días para Israel. Y el escritor de Judas y las epístolas paulinas también hablan de que hay un último tiempo para la iglesia en los postreros días. Sin embargo, nosotros leímos el pasaje de 1 Timoteo 4:1, donde hablábamos de los postreros días, que dice que habrían tiempos peligrosos. ¿Saben qué interesante es esta parte? Él está diciendo que posterior a su ministración iba a comenzar a desarrollarse un tiempo peligroso que ya duró casi 2000 años. Así que lo que era un peligro inicial pequeño, en este momento, después de 2000 años, ¿qué creen que pasa? Es como la serpiente de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 se habla de un gran dragón, pero él no comenzó como un dragón. Se le dice, es la serpiente antigua. ¿Cómo comenzó? Como una serpiente. Y después de 6000 años, ¿ya es un qué? Un gran dragón. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? En los postreros, después de mi predicación, van a venir tiempos peligrosos para la iglesia. Y desarrolla una línea que en este momento no tenemos el tiempo para hablar de todo esto, pero él en el capítulo anterior termina hablando del misterio de la piedad, que está compuesto por estos puntos: Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, recibido arriba, el misterio de la piedad. Y posteriormente, después de estos 6 puntos de la doctrina fundamental cristocéntrica, viene el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Los espíritus malvados que iban a surgir y que se iban a apoderar de la doctrina dentro de la iglesia, que incluso se llama doctrina de demonios. Y esto no iba a ser un ataque afuera de la iglesia, sino que se iba a desarrollar en el interior de la iglesia, llevando 2 líneas. ¿Cuáles son las líneas que iban a desarrollar? Número 1, de las líneas místicas del paganismo. Y número 2,
de las líneas que se le conocen como las líneas del legalismo. ¿Por qué? ¿Por qué del legalismo y por qué dice allá que en primer lugar están las líneas de aquellos que prohibirán casarse? Que ya en esa época iban a empezar a surgir entre los gnósticos, pero que después se iba a desarrollar más hasta formar una gran estructura organizacional que se conoce ahora como el romanismo. Dentro de esa se está hablando del celibato, prohibirán casarse, y que iba a agarrar fuerza y que se iba a establecer. Luego dice que no solamente eso, y prohibirán comer alimentos que Dios creó. Eso es lo que se llama el legalismo. Así que estas dos líneas se iban a unir en contra de la iglesia, iban a desarrollar una gran estructura en el interior de la iglesia. Fíjese esto, iba a desarrollarse entonces una doctrina infiel que se llama en Apocalipsis 17 la gran ramera. La gran ramera que se iba a desarrollar y que iba a apartar a tantos cristianos y que los iba a envolver con esas doctrinas de demonios y falsas. Así que encontramos que iba a surgir un movimiento de negación en esos postreros días. En esos postreros días muchos apostatarán de la fe. Esa apostasía de la fe iba a ser enorme, que iba a haber una división dentro de la iglesia, que lo hubo, y que posteriormente se ha establecido como el romanismo, ya que se puede conocer exactamente, pero no solamente esas líneas, sino también está dentro de esas mismas líneas, está lo que se llama dentro de lo que es el judaísmo, las líneas que son legalismo. El legalismo también iba a permear en esas dos frentes de batalla. Iba a tener la iglesia. Los tuvo en ese tiempo, los ha tenido en la historia y los iba a tener en mayor escala en este tiempo. Para que sepan, no solamente el romanismo es un peligro para la iglesia, sino que en este momento el legalismo está resurgiendo con fuerza en este tiempo, está resurgiendo con fuerza y está dando golpes a la iglesia en el interior, de tal manera que están negando, porque esa es la palabra que es apostatar, negando la gracia de Dios, negando todas esas negaciones que se está desarrollando. Ya lo estamos viendo en el interior. Y saben, allí dice doctrinas de demonios, o sea que los demonios se están gestando. Hay una palabra ya que es interesante cuando dice de hombres que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada se usaba en tiempos de los griegos, se usaba la palabra para cauterizar, se usaba un sello de metal caliente y se le pegaba a los animales como un sello de propiedad de su dueño. Y cuando dice cauterizada, quiere decir que están sellados en la conciencia, ya son gente que ya están sellados. Oigan esto, que es algo muy interesante esto que está diciendo el apóstol Pablo, que ya están siendo sellados aún antes que venga la marca de la bestia. Ya tienen la marca de esa bestia ya, porque no solamente eso, pero cuando los ha quemado la conciencia, les ha cauterizado y quemado con ese sello, son gentes perversas, dice, teniendo cauterizada la conciencia por la hipocresía de mentirosos. Es tremendo tanto esto que con tal de incautar a las personas son capaces de mentir, de fingir, y es por esa razón que muchos creyentes en este tiempo se están yendo encantados tras esos grupos, porque les están creyendo. Mira, te hablan como si realmente te estuvieran hablando la verdad, pero ellos no tienen un poquito de consideración, ¿no?
porque su conciencia está completamente cauterizada, están pactados. Eso es como lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Ustedes saben lo tremendo que va a ser el periodo de la gran tribulación, que cuando, por ejemplo, venga la marca de la bestia, una persona, una vez que tenga el sello de la bestia, la marca de la bestia, una vez que lo tenga, es una entidad espiritual. Es como estos que están marcados, están sellados de la conciencia. Una vez que estén marcados, es una entidad demoníaca que ya papá, mamá no existe, hermano no existe, sino se apodera de ellos un espíritu que los controla. Eso es lo que allí se está diciendo de estos personajes, y empiezan a desarrollar esos cultos que son cultos a Satanás realmente, aunque hablen la palabra, aunque se escuden detrás de la palabra. Así que nos damos cuenta que los tiempos peligrosos para la iglesia son ahora, son estos últimos días que está profetizando el apóstol Pablo, cuando dice que iba a haber una apostasía, la apostasía en masa que ya se está dando, y que nosotros estamos ya viviendo el periodo que se llama la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se dice que tiene mucha visión, que se ha enriquecido. Es una iglesia que está enfocada solamente en lo económico, pero es una iglesia que se le dice: no eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. O sea, no te voy a retener. Lo que dice allá: me da náusea tu adoración, tu culto, lo que tú haces me provoca, y te voy a vomitar en la tribulación. Eso es lo que está viviendo en este momento. Es más, la iglesia de la Odisea es una iglesia que está haciendo su programa, pero no está Jesucristo. Es más, usted léalo por usted mismo. Dice a esa iglesia, que es la iglesia de la Odisea, dice el Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta de esa iglesia y está llamando, quiere decir que todos están adentro de esa iglesia y están entretenidos pensando que están adorando a Dios. Pero Cristo no está dentro de esa iglesia, porque Él está diciendo: yo estoy a la puerta y estoy llamando, mientras están con sus cuestiones ustedes. Si alguno de los que está allí oye mi voz, a Él voy a entrar, estaré con Él, cenaré con Él, y Él va a cenar conmigo en las bodas del Cordero. Es esta iglesia y estos últimos días que está profetizado. Sabes que no solamente hay un apartamiento que va a haber de la fe, sino que también viene un apartamiento de el pueblo de Dios, el poco pueblo, el remanente que queda, el poco pueblo del Señor que todavía está buscando al Señor. Va a venir el afistemi, dice. ¿Qué quiere decir eso? El afistemi significa el apartamiento. Así como la iglesia tuvo gente que se apartó y se fue tras esas herejías, pero Dios tiene un pueblo al cual va a apartar para Él y lo va a llevar a la presencia de Dios. La iglesia ha vivido muchas experiencias en este tiempo. Hemos sido testigos de tantos eventos. Hemos sido testigos tanto que no hay excusa. Si usted se queda, ya será por su propia cuenta y su propia decisión, porque esta iglesia de este siglo ha sido testigo, hermano, de tantas cosas que se han desarrollado. Ha sido testigo. Pero este tiempo es un tiempo de grande decisión. Hemos sido testigos de todas estas desgracias que hemos vivido, testigos de grandes tsunamis, de grandes movimientos de muertes masivas. Hemos sido testigos
De igual manera, de cuántas plagas se han visto, de guerras y tantas situaciones. ¿Sabes? El Señor Jesucristo está por venir a buscar a su iglesia. Quiero invitarte para reflexionar, para hablar con tus hijos. Pronto será tarde, pero hoy todavía estás a tiempo. Un día, esto no será un drama, un día será el hecho de la vida real. Y si tú no te entregas hoy al Señor Jesucristo, vas a llorar amargamente. Así que en este momento yo te voy a invitar a que estés de pie. Ponte de pie. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar su vida al Señor Jesucristo? ¿O alguien que se quiera reconciliar con el Señor? Si no, yo quiero que tú agarres a tu familia. Agarra a tu familia y tráelo aquí a la presencia del Señor. Ven con tu familia. Vamos a orar. Padre, en esta hora presento en tus manos estas vidas. Si alguien se va a reconciliar con el Señor, quiero que hable al Señor y le diga estas palabras. Padre Celestial, en esta noche vengo ante ti arrepentido o arrepentida a pedirte perdón, que me restaures, porque no había tomado en serio mi vida cristiana. Pero en esta hora, Señor, he entendido que tú eres el Dios de mi salvación, el único a quien puedo recurrir. Vengo arrepentido a pedirte que me perdones, que me restaures, que me levantes. Quiero servirte con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, hasta el día que tú vengas por tu iglesia. Quiero irme contigo, Señor. Quiero irme contigo, papá. Y quiero estar listo. Y hoy vengo a prepararme, Señor. En el nombre de Jesús, restaura mi vida, restaura mi ministerio en mi iglesia. En el nombre de Jesús, Padre.